Sí. Un saludo a todas, a todos. Como se había anticipado, pues ahora empezamos la Escuela del Espectador, que es una propuesta de la revista escénica El Apuntador. Creo que hay mucho que decir. Quienes ya pudimos ver la República Análoga cuando se estrenó, nos conmueve, nos sacude, nos conmociona este nuevo trabajo. ¿Por qué decir este nuevo trabajo? Todo lo que significa ahora, ¿no? Parecería que el tiempo inexorable nos vuelve a poner en el mismo sitio que hace tantos años, como si no hubiera ocurrido prácticamente nada, y a lo mejor sí han pasado muchas cosas también. Esta casa en algún momento se repletó de leyendas, de frases, que estaban en todos lados, en todas las paredes de la casa, a propósito de un homenaje que se le hacía a Pepe Rosales, que no está, que era parte de este trabajo también. Eso nos llena de nostalgia, de la buena, por supuesto. Pensar que este fue un proyecto de vida, o sigue siendo un proyecto de vida. Y también está en nuestra memoria Aristides Vargas, Llano Francés. Estarán en otros espacios igual empujando ese maldito carro de la historia que parece que no quiere moverse nunca. Y este graderío para poder acceder al teatro también está lleno de frases de las que quedaron. Y en la escalera para llegar al escenario hay una frase que dice: me cago en la dieta presidencial. Eso es muy significativo también, pensando en lo que ocurre ahora en estos momentos. Y entonces ahora sí hablemos y expongamos nuestros puntos de vista, nuestras reflexiones, todo lo que queremos decir respecto a lo que acabamos de ver. Los que ya vieron la obra antes podrán intentar una reflexión mucho más grande. La sala estaba llena de gente joven, seguramente no la vieron antes. Pero un abrazo enorme a los compañeros. Como dice el nombre del grupo, no van a morir nunca, pues mala hierba nunca muere. Entonces este colectivo se ha reconstituido, se han rejuntado y han hecho un maravilloso trabajo. Por favor, ustedes tienen la palabra. Bueno, queremos felicitarles. Es una obra muy linda, yo he vuelto a repetir, hermosa. Felicitaciones a todos, especialmente a Daisy. Es mi suegra. ¿Alguien más que quiera decir eso? No la vez. Cualquier inquietud, te quedó claro en la obra. Para volver a hacerles el... No sé, claro. ¿Puedo repetirlo? ¿Qué parte no quedó clara? Por favor, ahora sí la exigencia es para ustedes, digan lo que tengan que Lo decir. que quieras, sin Juicio. Libremente, claro. Estamos en una república libre. Yo vi la obra de la primera versión cuando me acuerdo Daisy hacía de la madre y luego vi a Charo de la madre, o sea, como que la vi en todos esos momentos y siempre disfruté muchísimo, siempre me pareció increíble y me preguntaba, porque veo que hay cambios de personajes, hay algunos actores que ya no están y que luego se vuelven, como que entran otros, entonces para mí la pregunta es, para los que están desde el inicio, ¿cómo sostener un proceso así? ¿Cómo sostener la obra? Porque como que se arma y se monta y está así toda juntita y funciones y luego como que va cambiando. Entonces, ¿cómo sostener eso? Y otra pregunta, ¿por qué seguirla haciendo? Es decir, el trabajo, este trabajo nace con un proyecto de Iberescena que se planteó y Aristides, bueno, escribió el texto
y estaban incluidos unos actores argentinos. En su principio también iban a ser peruanos y bolivianos, pero el presupuesto dio solo para los argentinos. Sí, sería más barato. Claro, también era Colombia, porque la idea era que esté, por eso Bolivia, con grupos como La Candelaria, Yuyascani. La idea era juntarnos todas esas grupalidades, y hacer el proyecto. Pero no se dio, y bueno, como tú dices, el primer montaje fue así. Después, obviamente, ellos tenían que irse a sus países y decidimos retomar el trabajo. O sea, se quedaba ahí porque era un proyecto de afuera, o sea, de Iberescena, y podía morir ahí tranquilamente. Pero decidimos volverla a hacer los reemplazos con los actores que no estaban. Algunos estuvimos desde ese inicio y otros entraron. Y de ahí, siempre pienso que en los remontajes, la idea es acercarnos al espíritu inicial, lo que nos movió a hacer esa obra, ¿sí? Aunque hemos cambiado desde ese tiempo, y la situación del país y todo lo que se hablaba en ese momento y se relacionaba también ha cambiado, pero extrañamente ahora que decidimos, que nos reunimos en enero para proponer y decir, bueno, remontemos una obra, teníamos El Corazón de la Cebolla, podía ser Francisco de Cariamanga, pero decidimos que sea La República porque pensamos que habla de unas cosas que, aunque el texto tiene más de 10 años, extrañamente es muy vigente, ¿sí? Hasta más, tal vez, no sé si más, pero un poco lo que decía Santiago es cómo refleja una realidad abismal y brutal de nuestro país, y bueno, no solo de nuestro país, sino de Latinoamérica, ¿no? Y del mundo también, pienso. Y ahora que comenzamos a hacer, en los ensayos quizás nos dábamos cuenta de ciertas cosas, pero cuando comenzamos a dar ya funciones con el público desde el jueves, a mí me saltó eso así, pero de una manera muy clara, y creo que todos, porque lo conversábamos al siguiente día, que cómo el texto se reflejaba con nuestra realidad, es decir, es un espejo, ¿no? Y hoy, bueno, y todos los días, y cada vez el texto comienza como a aparecen cosas nuevas, o sea, cada vez que lo hacemos se relaciona con otras realidades y otras realidades que están sucediendo, ¿no? Y creemos que sí es importante hablar de eso, es decir, poder reírnos, reflexionar sobre nuestra realidad, aunque quizás no cambie, ¿ya? Porque es difícil, ¿no? Hay cosas que no impiden que cambie, pero de alguna manera el arte y el teatro creo que nos curan, ¿no? Nos cura espiritualmente y mentalmente también, ¿no? Y emocionalmente, ¿no? Vernos reflejados ahí y reírnos de esa realidad y también llorar de nuestras realidades nos cura de alguna manera, ¿no? Y eso, entenderlo, yo creo que es importante, y para otras personas debería ser más importante que lo entiendan, pero es fundamental que exista estos espacios y diferentes teatralidades para una comunidad, ¿no? Y una sociedad. También creo que un poco relacionado con la segunda, ¿no? Como por qué seguir haciéndolo. También creo que, y creemos, ¿no? Conversándolo, que esta obra particularmente también no solo habla de una realidad y de una utopía en términos de una política, de un país, de una nación, sino de un colectivo. Y para nosotros sostener el colectivo ha sido complejo, ¿no? No sabemos muy bien, o sea, tampoco sabemos mañana qué vamos a hacer, ¿no? Pero ha sido como abrazar esa nueva condición, inventarnos y apostar a que sí, que podemos inventar nuevas formas de sostenernos, ya no como antes, no venimos como antes, no tenemos las mismas horas de trabajo como antes, es decir, no es posible como antes, pero es vital de alguna manera para nosotros. Y esta obra refleja, tiene ese otro tejido, ¿no? También está hablando de nosotros como colectivo. Y eso era fundamental también, volver a vivirlo, ¿no? A preguntarnos ya mañana no sé qué va a pasar. Yo creo que es importante decir una cosa, que es el trabajo en el oficio, ¿no? Es decir, yo he hecho la madre, Renzo, he hecho la niña, he hecho... y ahora tengo el honor de hacer Morales después de tremendos actores. Entonces yo creo que sí es cuestionador desde el oficio como actriz,
y también cómo ser parte de una república invisible, lo que dicen mis compañeros, ¿no? Del colectivo. La obra se crea en 2010, ¿no es cierto? Tiene 14 años, está cumpliendo 14 años, y estábamos en las conmemoraciones de los centenarios. Entonces yo creo que es importante como pensarnos y repensarnos cómo habitamos ese territorio, porque este año precisamente se firman estos acuerdos, ¿no? Es decir, para que entren otros gobiernos a salvar a nuestro país, por ejemplo. Entonces, esto es como muy importante para la obra. Como artistas yo creo que hay un ejercicio donde tenemos que ceder los personajes, porque es maravilloso ver cómo Cristina interpreta a la madre, cómo Charo interpreta a la madre. Somos madres, distintas madres, y somos distintas en los tiempos también. Yo ya no soy la misma madre que estaba en Manta cuando estrenamos, porque lo estrenamos en Manta, en un festival que es muy importante para este país también, creo que hay que decirlo. Entonces yo creo que es un ejercicio potente dentro de la profesión, dentro del trabajo, para entender que las obras solo son instrumentos también para decir lo que queremos, y nos puede tocar el personaje que nos toca. Es difícil hacer un personaje que ya ha hecho otro. Es difícil sostener una república y un país que ya han hecho otros, y quizás apostar a las mismas ideas que ya apostaron nosotros. Entonces yo creo que ahí hay mucha complejidad. Nosotros apostamos, quizás solo son preguntas, todas, claro, sin respuesta. Argumento por ahí, ojalá. Otra respuesta también a la segunda, ¿por qué hacerlo? Esta obra también habla de validar la comunidad, el estar con el otro, encontrarse, y en la actualidad es muy difícil. O sea, siempre estamos en pequeños grupos o en familia, pero ya no nos abrimos al otro, a la sociedad, a la comunidad. Y creo que esta obra es siempre un intento de eso, ¿no? Vienen todos estos locos y se juntan sin conocerse, pero que tienen un mismo sentido, un mismo ideal, y aunque no, se arriesgan a estar con el otro. Y creo que en este tiempo es muy importante abrirse al otro y arriesgarse a ser comunidad. ¿Esta preguntita? ¿Puedo compartir una reflexión que me viene ahorita de lo que dicen? Porque mi pregunta era eso de por qué hacerla, porque yo la vi en esas versiones originales, ¿no? Que eran tan icónicas para mí como mala hierba, como estudiante de laboratorio, con todo el respeto inmenso y el cariño que les tenemos, como que decía, ¿cómo va a hacer con este actor que no está ahí, este otro actor que no está ahí? ¿Cómo va a ser esa obra que acabábamos todos en lágrimas, así con el corazón inmenso, como ¡oh! Y luego te ibas así vibrando la casa? Pero claro, justo lo que dijo Santiago al inicio, ¿no? Del público joven, como que está buenísimo de que la gente la siga viendo, porque es justamente lo que dices, Gerson, es importante de lo que habla, de lo que dice. Entonces, ahora ya me doy cuenta como que, está eso, ¿por qué hacerla? Porque más gente tiene que verla. Sí, creemos, eso lo llegando a otra temporada. No, yo quería solo acotar un poco lo que decías, que el otro día lo hablábamos en grupo y analizábamos un poco la primera función, y hablábamos de que la obra es más importante que nosotros, como, ¿me entiendes? Es decir, lo que dice va más allá de nosotros, y que eso es, no sé si es el principal objetivo, pero tenemos que tener conciencia de eso, ¿sí? Que sí, ella puede hacer ese personaje, pero o Vinicio, que ahora hizo el reemplazo de un personaje. Es importante el trabajo de cada uno de nosotros como artistas y cómo vamos aportando a la obra, teatralmente hablando, etc. Pero eso es importante, pero más importante es de lo que estamos hablando, ¿sí?
¿Otra pregunta por ahí? ¿Cómo fue el proceso de dirección? ¿Fue una dirección colectiva o...? Porque entiendo que antes era Arístides quien montaba sus obras, ¿no? Ahora, ¿cómo funciona eso? La obra originalmente fue, como decía Gerson, montada en Manta, y la dirige él, y claro, se trasladaba también el trabajo que hace Himalayerba, ¿no es cierto? Nosotros tomamos un texto y trabajamos, pero en esa ocasión era muy corto el tiempo, nos concentramos, nos dimos el lujo de concentrarnos un mes, no me acuerdo cuánto tiempo era, y trabajamos con una intensidad que quedó la obra en un corto tiempo. Cuando vinimos y lo hicimos Himalayerba, el negro retoma la dirección, y ahora cuando no están, generalmente Gerson asume el papel de director. En esta última temporada está pasando unas cosas muy extrañas porque nos encontramos y estamos habitando el mundo que nos toca, que dicen los compañeros. Y sostenemos yo creo que el grupo de una manera distinta. El Gerson siempre dirige, digamos, siempre está ahí. El negro se reúne con nosotros por Zoom. Y hay algunos actores que le llaman por teléfono a preguntar cosas al director. Pero no sabemos cómo lo montamos, pero creo que lo que hay es un espíritu colectivo porque todos somos Himalayervas. Y yo digo que lo que acaba de decir Sharon es importante porque el Himalayerba es muchas cosas ahora. Son talleres que nosotros hacemos y cuando vienen ellos son Himalayervas también. Y hay un laboratorio que existía, se montan obras ahora de Himalayerba. Entonces yo creo que es una idea. Y, o sea, me voy de tu pregunta un poco, ¿no? Pero creo que este espíritu donde nosotros tenemos un método, una forma de trabajar común, nos permite también seguir sosteniendo este trabajo, ¿no? Y el grupo. El grupo, que yo creo que es más allá de la figura, ¿no? Que ha sido es una buena pregunta, porque todos dicen, y ahora ya se fue el negro y la chava. Y nosotros también decimos lo mismo. Pero estamos pensándonos con el teatro, como artistas, como la idea, lo que acabamos creo que de hacer, ¿no? Una república inexistente. Y, Tal vez alguna otra reflexión por ahí. Yo quería, agradecer por la función de esta noche. Yo vi quizás la primera temporada hace ya bastante tiempo y me es grato todo, me fue grata recordar todo. No lo extrañé porque creo que cada uno de ustedes ha hecho una labor fantástica en los personajes que están reelaborando para esta puesta, entonces ha sido fantástico. Y lo que quisiera es como destacar y valorar mucho el peso del oficio de los actores y las actrices de este montaje. Es siempre muy grato poder ver actores como Elvini, como Gerson, ¿no? Como todos y todas ustedes que están ahí, que, no sé, tienen un peso que deviene del oficio, de haber estado años haciendo cosas, pensándose, repensándose, y eso siempre es muy grato. Y nada, solo quería agradecerles y ojalá hagan otra temporada. Hola, yo soy César, quería agradecerles también muchísimo nada más porque yo estudié aquí 3 años y hace mucho tiempo que no venía y me da mucha nostalgia estar en esta casa, los cuartos, el teatro, el baño, todo. Me acuerdo, les digo así brevemente, al principio era hermoso porque escapaba de mi propia realidad que era bastante patética, pensaba yo, y esto era un espacio de juego, entonces todo era como volver a ser niño, como estar en el kindergarten, fue la mejor época de mi vida. Y claro, todo era jiji, jajaja, hasta que me tocó clases con Acharo. Y era tan difícil subir las gradas porque en cambio eso fue confrontarse uno mismo y su pasado. Y era muy doloroso.
pero también era terapéutico. Porque la chava nos decía, no es terapia el teatro, pero también se puede curar. Y claro, la República de Malayeva es difícil de describir, es difícil porque no se puede ver, pero la mística que tienen, la mística que yo veía en la vista de la charla, mis profesores, esa mística de hacer las cosas, esa intención es tan fuerte que hay una energía aquí que se siente, ¿no? Y eso, creo que por eso cuando hacen obras siempre está lleno, es que la gente se quede enamorada de eso y sale transformada. Y pues sí, todo eso me da mucha nostalgia y bueno, estoy muy contento de estar aquí, sentir esa energía y la energía que ustedes siguen proyectando aquí, porque como que no se ha ido, aunque se fue el Aristides de la Charla, pero su mística sigue aquí. Muchas gracias. Sí, perdón, solo que decir una cosa con relación a un poco del colectivo y del grupo. Nosotros pensamos que el colectivo, el Malayeva aparece y está cuando estamos acá, es decir, en la obra, cuando nos juntamos a compartir un momento y hablar de una idea, ¿no? Aristides y Charo ahora están viviendo en Mendoza, pero siguen siendo parte del grupo y mágicamente cada vez que nos volvemos a encontrar es como que no ha pasado un día. ¿Sí? Estamos estrechamente relacionados desde lo humano, pero también desde lo artístico, ¿no? Y eso es grandioso porque, claro, como tú dices, hay muchos años de trabajo y a veces no nos damos cuenta todo lo que sabemos, solo hasta que estamos aquí en el espacio y decimos, bueno, nos juntamos y comenzamos a organizar un ensayo, en este caso a remontar una obra y se va dando mientras lo vamos haciendo, ¿no? Entonces al rato estamos hablando todos están dirigiendo a la vez, no, que falta acá, que no, que mejor hagamos eso, y así se va dando, se va construyendo. ¿Sí? A veces uno asume, dice, ¿saben qué? Espérense un ratito, organicémonos, porque si no, no vamos a avanzar, ¿ya? Y el colectivo se va dando en eso, en el hecho de juntarnos, un poco como es la obra, ¿no? Porque un poco lo que decía Javier ahora, que la lista es bien maldito, en el sentido de que cuando escribió también escribía una realidad colectiva, así somos en el grupo. Uno llega tarde, el otro llega cabreado, el otro llega no sé qué, es decir, son unas realidades que claro, que no se ven, que son internas, pero el hecho de crear, y un poco lo que hablaba Manuela, de encontrarnos y un rato de dejar todo eso de lado, ¿sí? Que son como justificaciones que no nos permiten realmente encontrarnos y decir, bueno, ahora sí hablemos de algo que nos compete a todos, ¿no? ¿Ya? Y poder ir hacia nosotros, un poco lo que tú dices, ¿no? Es decir, hablar a partir de ti y utilizar un personaje, pero tienes que ir hacia ti, ¿no? Y eso a veces no requiere algo, nada más, no es ni bueno ni malo, pero ese encuentro es importante para nosotros. Y eso, y a veces hay algo que nos impide hacerlo también, de encontrarnos y lo hemos aceptado durante un tiempo, hemos estado casi no sé cuántos años sin hacer una obra, unos 2, 3 años creo, ¿no? Y ahora, bueno, ahora se dio el momento. Eso. Tal vez una última pregunta. Hola, ¿cómo están? Yo quería agradecerles mucho por este trabajo. Realmente no lo había visto, es la primera vez que lo veo y me ha conmovido mucho todo lo que ustedes han hecho en su trabajo. Se nota, como dicen los compañeros, las tablas que tienen todos. O sea, y eso es impresionante para las personas que estamos involucradas en esto y me gustó mucho. Lo que yo quería preguntarles es más bien a las nuevas generaciones que están, porque están de bastantes generaciones. Quería preguntarle a la Javiera o al Diego Andrés, ¿qué se siente llevar a cabo estos personajes? ¿Qué se siente desde adentro, ¿no? Esta responsabilidad de afrontar un trabajo como este. Bueno, para mí siento que desde muy chiquita igual siempre he estado un poco ligada. Entonces,
antes yo de hacer este personaje, yo hacía las luces de la obra, por ejemplo. Entonces nada, siento que ha sido como un proceso bien lindo. También he sido parte de otras obras del grupo y he hecho las luces en algunas. Entonces siento que siempre me he sentido en parte muy bienvenida, muy familiar. Y nada, para mí es un regalo como esta escuela, siento. Como la escuela de compartir humanamente con estas tremendas personas. Y artísticamente también siento que como me ha forjado mucho y es maravilloso, o sea, como yo siento que lo disfruto un montón y profundizo un montón, es así como vamos con todo. Entonces ser parte es un regalazo y lo llevo en el corazón, en la piel, en todo. Y eso también es rico, ¿no? Como siento que siempre he estado ahí, eso. Es como ahora poder estar así como habitando, estoy plena. Bueno, para mí también es como una... Es divertido que ya. Sí, yo no soy tan bueno, yo ya soy parte del grupo hace unos años ya, pero igual sí es como una responsabilidad también, porque lo bueno de esto es que yo también sí pasé por el laboratorio, entonces ya estoy como familiarizado con todo. Al inicio era como extraño ver a mis profesores ya siendo colegas, entonces, bueno, eso, como poder aportar algo también desde mi lado, desde el conocimiento que he podido adquirir. Me fui a estudiar fuera también, ya siendo parte del grupo, fui a estudiarme afuera, después regresé, terminé y regresé. Y también eso, como intentar aportar algo desde mi lado también al grupo. Y sí, eso es como súper lindo compartir, como sentirse respaldados también de alguna manera por todos. Y poder absorber como el conocimiento de cada uno, de toda esa trayectoria que tiene. Eso, muy agradecido igual por volvernos a juntar después de mucho tiempo. Bueno, otra vez agradecerles a ustedes por haberse quedado, por compartir estas reflexiones, por estar en este nuevo momento del colectivo y lo que la obra plantea, ¿no es cierto? Lo que se dijo en su momento en el Bicentenario creo que tiene plena vigencia ahora. Cuando se crea la República y aparecen sucesivamente una serie de acontecimientos que seguramente intentan forjar un principio de unidad, de identidad, de formas de participación colectiva, etc. Se cumple a medias, porque el poder siempre impone la digresión, impone la fragmentación, la dispersión. Entonces uno cada vez se pregunta si esta república verdaderamente existe o no, o cuándo se va a refundar. En esos sobresaltos a veces me pregunto si este país realmente existe, o solamente es una abstracción geográfica. Y cuando uno nace en este país uno no sabe si es por accidente o cualquier razón. Pero eso se recapitula, eso se vuelve conciencia, eso se vuelve constatación, y uno retoma exactamente la necesidad de tener un país distinto, libre, soberano, democrático. Que esperemos que eso verdaderamente se cumpla más temprano que tarde. Muchas gracias por haber compartido esta noche con nosotros.